Buenos días. Buenos días. Hoy tengo el placer de conversar con Sara Secal, licenciada en Química por la Universidad de Barcelona. Completó un máster en Ciencias en la Universidad de Indiana Bloomington en Estados Unidos entre 1994 y 1996. Y posteriormente un MBA en Capital Riesgo, Startups y Finanzas en la London Business School entre 1999 y 2001. Desde 2013, Sara forma parte de Inverready, una de las firmas de inversión alternativa más activas en el segmento de pequeñas y medianas empresas en España, donde es socia y responsable de la cartera de biotecnología. Con una amplia trayectoria internacional, ha trabajado en Estados Unidos, América Latina y Europa, acumulando una sólida experiencia en inversión tecnológica y desarrollo de empresas innovadoras. Buenos días, Sara. Buenos Eh, días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos o atenderme. Te licenciaste en Química en la Universidad de Barcelona y Sí. después cursaste un máster en Ciencias Ambientales en la Universidad de Indiana Bloomington y un MBA en la London Business School. ¿Cómo influyeron estos estudios en tu manera de entender la ciencia y los negocios? Bueno, pues muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí contigo y con todas y todos los que nos estén escuchando. Em, Mira, ya queda un poco lejos mi trayectoria de estudiante y me ha hecho pensar un poco tu pregunta, ¿no? Pero sí, sin duda, los estudios superiores ayudan a pensar. Y en mi caso concreto, el hecho de hacer química, que estudié y me licencié en química, pero nunca he ejercido de química, por tanto, realmente la carrera en sí misma no fue lo que más disfruté, tengo que decir, en mi vida, aunque aprendí un montón, sí que me ayudó a ordenar la cabeza, a tener una manera consistente de pensar y entender también cómo era el método científico. Eso por una parte. Y luego me ayudó a pensar, a saber cómo son pues, las unidades elementales de la materia, ¿no? Y cómo se comportan. Y eso tiene mucho que ver con lo que hago a día de hoy, que gran parte de lo que hago es estudiar potenciales inversiones en lo que al final es la interacción de una molécula extraña al cuerpo, que la fabricamos fuera del cuerpo, ¿no? Con nuestras dianas moleculares, ¿no? Entonces, el hecho de estudiar química me ayudó a ordenar la cabeza básicamente de una manera científica y que ahora para el desarrollo de fármacos, que es lo que llevo haciendo estos últimos 12 años, es muy útil de cara a pensar, pues, preguntas, ¿no? En mi trabajo es más importante casi las preguntas que las respuestas, hacer las preguntas adecuadas. Y verás que yo enseguida me fui de la carrera y empecé el máster, porque lo que tuve muy claro es que no me quería dedicar a la química profesionalmente. En aquellos entonces tampoco la biotecnología era lo que es ahora. Estamos hablando de antes del 2001 y por tanto la eclosión que hizo el proyecto del genoma humano pues todavía estaba por verse, ¿no? Estaba a 5 años vista. Entonces, ese aspecto para mí no estaba abierto y me fui a hacer un máster y yo quería estar fuera y tener un poco de perspectiva de las cosas y de la vida, no desde un punto de vista turístico, sino desde un punto de vista pues, de estudiar. Y por eso me fui a Indiana y lo que quería en ese momento básicamente era ampliar y no dedicarme a la química, sino hacer unos estudios un poco amplios. En ese momento no había lo que es estudios medioambientales aquí en España, o si los había eran muy iniciales y decidí hacerlo allá. Y eso lo que me permitió es abrir la mentalidad, básicamente, darme cuenta de lo bueno que había sido pasar por un sistema tan exigente a nivel de matemáticas, de cálculo mental, de química física, etcétera, para llegar a hacer un máster en Estados Unidos de algo que era mucho más amplio y que me abría posibilidades de hacer trabajos que no había considerado nunca, ¿no? Entre medio de eso y la London Business School estuvo trabajando y eso me ayudó también a pensar en mi próximo proyecto estudiantil, que es el último, que fue el del máster en Administración de Empresas, como has dicho, en la London Business School.
Pero bueno, en Indiana abrí la mente y me pude colocar al principio de mi carrera, ¿no? Empecé a hacer consultoría medioambiental durante varios años y con una consultora multinacional que me permitió pues, ver estudios de impacto ambiental de infraestructuras en América Latina, hacer estudios para las compraventas de compañía, estudios de assessment de contaminación en suelo y aguas cuando había transacciones de compra-venta de compañías. Y allí es cuando empecé a ver lo que era comprar y vender compañías desde un sitio muy alejado a lo que es la parte corporativa y financiera. Allí también pude trabajar con el Banco Mundial y eso me abrió un poco la mentalidad de que realmente me di cuenta que entendiendo la parte económica de las transacciones era donde podía completar mi perfil empresarial. Y por eso me fui a estudiar a London Business School y acabé en el 2001. Y la London Business School lo que hizo para mí es, de nuevo, ponerme vamos a decir, en una liga alta de una escuela pues top en el mundo, a acercarme a perfiles diferentes, más financieros y a entender la parte financiera de las empresas, ¿no? Y de allí de hecho, me interesó mucho lo que eran startups y hice algún curso especializado en startups, pero allí me ordenó la cabeza en el sentido financiero de las cosas. Entendí cómo se lee un balance y cómo se hacen proyecciones en compañías, cómo se valora una compañía, etcétera. Y todo esto me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy. Te sirvió para en 2001, ¿no? Diste un giro importante, como dices, hacia el mundo de las Sí. startups, la inversión tecnológica. Pero, Mm, ¿qué te atrajo de este sector y cómo viviste ese cambio desde un perfil técnico a uno financiero y estratégico? mm. A ver, el técnico era interesante, pero tenía sus limitaciones en cuanto a progresión profesional, al menos en mi caso. Y entonces quise hacer una carrera pues, más generalista en este sentido. Y en ese momento las inversiones en Estados Unidos, especialmente en el área de la Bahía, donde me quedé unos años, estaban muy en boga. Era la época bueno, justamente en la época del dot-com, ¿no? Mm. Pero sin embargo, obviamente, estar en el área de la bahía era un sitio interesante y había algunas empresas, corporaciones, como en este caso Chevron, que estaban haciendo inversiones en compañías altamente innovadoras. Estaban haciendo venture capital desde el ámbito corporativo, ¿no? Y ahí me apunté a invertir para empresas tecnológicas en el área de energía principalmente, de informática aplicada al desarrollo de lo que es una compañía integrada verticalmente petrolera y también lo que es las nuevas tecnologías en cuanto a energía. Ya en aquellos momentos, compañías como Chevron, pero también otras, estaban pensando en cómo hacer la transición a lo que ahora hablamos todos, ¿no? Pero en aquel momento no se hablaba tanto, cómo hacer la transición a descarbonizar. Y allí invertimos en bastantes tecnologías que afectaban tanto al negocio básico, core, de la extracción de petróleo y gas, como a la transición energética. Y después ya pensaste en regresar a España, ¿no? Y te Sí, fuiste a Inverready, en sí. la que eres socia y responsable de la cartera de biotecnología, con participación en distintas compañías como Atlas Molecular Pharma, Ability Pharmaceuticals o Innopharma. ¿Qué criterios te resultan más determinantes a la hora de invertir en una empresa biomédica? Pues para las biomédicas, que son en nuestro caso las que desarrollan un fármaco o las que desarrollan una tecnología alrededor de lo que va a ser un fármaco, como puede ser un diagnóstico, lo que es más importante para mí es que haya una necesidad médica no cubierta y que haya una competencia muy limitada. Eso es básico. Eso es lo más importante. Luego hay un montón de otros temas, ¿no? La IP, el equipo, pero lo más importante, lo que siempre miro primero es que haya una necesidad médica no cubierta y hay un montón todavía, ¿no? Que podemos explorar. Em,
como estoy en capital riesgo, a mí, no a mí me gusta esta palabra y también me gusta en inglés, venture capital, es ¿no? de emprender, de hacer cosas nuevas. Lo que no tenemos que tener miedo es de arriesgarnos a cosas que nadie ha explorado antes, ¿no? Pues obviamente con unas medidas, ¿no? Pero con buenos datos, etcétera. Pero para mí eso es clave, que haya una necesidad médica no cubierta y muy importante que no haya una competencia muy evidente. Y eso no solo se ve en los productos que hay en el mercado, sino también en todos los productos que se están desarrollando, lo que se llama en nuestro lenguaje el pipeline, ¿no? Los proyectos que están en desarrollo dentro de las farmacéuticas o dentro de las biotecnológicas y startups. Has formado parte del consejo de más de 25 empresas tecnológicas y biotecnológicas. Sí. ¿Podrías compartir algún ejemplo de proyectos que te haya marcado especialmente, y ya sea por su impacto científico, su recorrido empresarial, por cualquier otra causa? Pues ya es bonito poder escoger entre varias, ¿no? Que han ido bien, obviamente, en mi negocio. Pues tenemos aventuras que van bien y aventuras que no van bien, porque lo que nos dedicamos es a generar datos, idealmente datos clínicos, en estudios bien hechos para demostrar hipótesis, ¿no? Es algo bastante científico, pero tiene una aplicación financiera. Nosotros invertimos en proyectos ponemos dinero, digamos, y sacamos datos. Esos datos pueden ser buenos o malos. Para eso se hace el ensayo clínico o el experimento si es en caso de animales. Y llegar a ese caso, pues puede ser que vaya bien o que vaya mal. Y cuando vaya bien, puedes vender o puedes no vender, ¿no? Entonces, es bonito poder explicar ahora ejemplos como por ejemplo el de Avizorex, que es muy redondo y te lo quiero comentar, ¿no? De hecho ya lo conoces porque es salido de la Academia Española, del Instituto de Neurociencias, pues en el año 2014 vinieron Patrick Tresserras, un emprendedor joven que había estado mirando patentes en todas las OTRIs de España y descubrió la patente del Instituto de Neurociencias de Alicante, del doctor Carlos Belmonte, y había montado una empresa con él y con la universidad. Había básicamente en la empresa dos emprendedores, una universidad y una patente ya negociada y ya licenciada. Y un plan de negocio que con Patrick trabajamos conjuntamente, mejoramos cosas y decidimos invertir. Invertimos y desde cuando invertimos los resultados eran un modelo de un knockout, ¿no? Esto es para un desarrollo en ojo seco. Y eran buenos los resultados y lo movimos con la inversión que hicimos hasta una prueba de concepto en humanos donde probamos en un ensayo clínico en España, básicamente, sí, en España únicamente, de 120 pacientes, donde demostramos pues, una mejora en un signo y en un síntoma del ojo seco. Y con estos datos fuimos capaces de vender la empresa y ahí ya nos ganamos la vida nosotros, la universidad y los socios que invirtieron, ¿no? Y también los emprendedores. Y después esa empresa se volvió a vender a otra empresa que es Alcon. Y Alcon lo ha desarrollado hasta las fases 3 y hasta tener un producto en el mercado, que es el primer producto del mercado invertido por un venture capital español, salido de un proyecto académico español y que llega al mercado de Estados Unidos. Y justamente ayer Alcon estuve hablando de cómo está yendo este producto, que ahora se llama Tripter, que es un producto para el ojo seco, y estaba hablando justamente el CEO de la compañía de lo único que es el producto que tiene un efecto y que es un efecto diferente a todos los productos en el mercado, ¿no? Del ojo seco. Entonces esto, pues obviamente me gusta mucho explicarlo, pero también me gusta mucho explicar, y no dejaré de hacerlo, proyectos que todavía no están en el mercado, pero que sí, con el apoyo de Inverredi y con el tesón de los emprendedores, hemos llegado a ensayos clínicos en enfermedades, por ejemplo, el ictus isquémico, que es muy debilitante, que causa muchas bajas y que también, no solo en muertes, sino también en dependencia. Pues con Apta-Targets, con David y con María Eugenia, hicimos un recorrido muy parecido hasta desarrollar lo que vimos en preclínica, desarrollarlo en clínica.
y tener buenos resultados en un estudio en pacientes, también unos 120 pacientes en total, que nos permitió hacer una transacción con Merck, ¿no? La empresa farmacéutica mm, alemana. Y eso ya ha dado un pago también con lo que inicial y luego pagos posteriores, igual que son todas estas ventas, que ya nos hemos podido ganar la vida todos los que estábamos en la compañía, pero además, pues en el mismo estudio clínico han habido pacientes que se han podido beneficiar de este posible medicamento que ojalá Merck lo pueda llegar al mercado. De hecho, están nominados para un premio que se da en Londres para compañías europeas para el mejor deal de debajo de 500 millones de euros, y que se da el lunes, o sea que estamos contentos. Te qué bien. explicaría más, pero no pretendo aburrirte, pero creo que son dos ejemplos preciosos, ¿no? de lo que se puede hacer invirtiendo en proyectos salidos de la academia. Sí, no, ese era el objetivo, ¿no? De poner ejemplos que sirvan como tales, ¿no? Para ver cómo el conocimiento académico puede Sí. llevar a tener efectos en la salud. Es precioso, ¿eh? Y a ver, cuando yo estudiaba en el año 96 no lo había visto, ¿no? No, esto es un sector Bueno, ah, es, que ha es tomado más, una velocidad de visión, crucero interesantísima. ha sido board member en empresas de distintas fases, desde la preclínica hasta la comercialización. ¿Cómo cambia tu papel como inversora y consejera según la etapa del proyecto? Pues cambia bastante, porque como consejera lo que tengo que hacer y tenemos que hacer es mirar por el bien de la compañía y porque avance lo más adelante posible y beneficiar a sus accionistas y sus clientes, ¿no? Una empresa que está desarrollando fase uno no tiene clientes básicamente. Tiene idealmente pues en fase 2 ya pacientes, ¿no? A los que sirve, pero en realidad es básicamente muy diferente al principio que al final. Al principio te estás enfocando en hacer buenos datos, en ir en el plazo más corto posible a lo que pueda llegar a ser una aprobación de un medicamento, hacer los pasos de la manera más eficiente posible y más rápida posible. En la segunda parte, cuando lo que quieres es comercializar, te enfocas en un tema totalmente diferente, que es tocar mercado, hablar con todos los posibles clientes, establecer redes de comercialización si es que estás en mercado. Nosotros no lo hacemos para desarrollo clínico de productos innovadores, pero sí para productos menos innovadores o para productos que son tipo medical device, ¿no? Ahí sí que llegamos a comercializar y entonces ahí lo que ayudamos es justamente, o lo que ayudo en el board es a que podamos establecer una red comercial lo más rápido posible para llegar a ganar dinero lo más rápido posible, o sea, a ser profitable, ¿no? Una cosa es vender, la otra cosa es ganar dinero. Y básicamente esto es así. La mentalidad tiene que ser de ayudar al emprendedor y de ver qué hueco puedes completar el set de skills que tiene el equipo, ¿no? Eh, con tu experiencia, ¿qué puedes decirnos de cómo ha evolucionado el ecosistema biotecnológico español en la última década y qué papel juega el capital riesgo en su consolidación? Pues es muy bonito verlo porque era un sector naciente que podía haber ido bien, mal o regular y que ha ido bien. Hace 10 años, hace ya 11, hubo la licencia de Horizon en su momento con Roche, ¿no? Una Ujú. licencia internacional de un producto que todavía estaba en desarrollo, nacido de la academia, desarrollado por Venture Capital en aquel momento, muy incipiente, todo, jugadores que ya no están en el sector. Em, Vaya, eso fue un hito que consiguió pues el equipo de Carlos Buesa en Horizon y que fue muy bonito. Y el año siguiente consiguió un hito similar, una compañía de nuestra cartera, Palo Biopharma con Novartis, ¿no? Mm. Entonces,
Hace 10 no, pero hace 12 no habíamos llegado a poder vender nuestros proyectos en desarrollo a las grandes farmacéuticas internacionales. Y ahora ya lo hemos hecho, no solo en los dos ejemplos que he dado, bueno, de hecho, he dado cuatro ya, de nuestra propia cartera en Inverready, sino también en otros de otros venture capitals que han ido empujando estos proyectos, ¿no? Entonces, nos hemos situado en el mapa. Obviamente, España es un país pequeño y que todavía le falta mucho por recorrer, pero va a recorrer muchísimo porque lo más difícil, que era demostrarnos a nosotros mismos que podíamos hacerlo, que no teníamos que tener ningún tipo como, ¿cuál es la palabra? De sentirnos inferiores. Inferiores. Sí, de sentido de inferioridad, Sí. que nuestra ciencia y nuestra traslación al mercado era tan buena como la de cualquier otro y que podíamos competir a nivel mundial. Esto no lo habíamos demostrado, queríamos demostrarlo y hemos tenido la oportunidad, y me incluyo, de hacerlo. Y esto no ha sido solo el venture capital, que ha sido muy importante, porque el venture capital es especializado y miramos de impulsar los proyectos que tienen el camino más rápido para el mercado, pero también ha sido producto del empuje que se ha dado en este país a nivel financiero, del empuje que se ha dado a nivel académico, con todas sus dificultades, sin nunca llegar al 1%, el 2% del Producto Interior Bruto, pero de una manera muy eficiente y con mucho tesón también de los académicos, también de los clínicos que han impulsado ensayos clínicos en nuestros hospitales, etcétera, de llegar aquí. O sea que ha sido un esfuerzo global donde obviamente el capital especializado, como es el venture capital, pues ha aportado su grano de arena y muy importante, igual de importante como todos los otros, ¿no? Has comentado al principio que has trabajado en Estados Unidos, América Latina y Europa. ¿Qué diferencias culturales o estructurales, si es que las hay, encuentras en la forma de entender la innovación y el riesgo entre estos continentes casi? Pues te diría que las hay. En América Latina está más detrás y son más compradores en general de tecnología que desarrolladores. Esto es así. Pero la capacidad de innovar está en todos los sitios y como sabes bien, porque eres académico, si uno no puede desarrollar en su propio país, se va a otro país donde tengan los elementos para desarrollar, ¿no? Yo creo, la verdad es que las diferencias, es verdad que hay diferencias culturales, sobre todo a nivel financiero entre Estados Unidos y Europa. En Estados Unidos hay un gran apetito al riesgo, hay unos mercados financieros que son muy profundos, hay una manera de entender los negocios, pero no solamente de entender los negocios, sino también de estructurar la economía de un país que va más apoyando al sector privado, no directamente con ayudas, no directamente con préstamos, sino con incentivos fiscales, con simplificación de regulaciones, que hace que la cultura empresarial sea totalmente diferente, ¿no? Y que el dinero que entra en biotecnología sea básicamente dinero privado. En Europa y en España en particular, esto no es así. Eh, y aunque los venture capital somos básicamente capital privado, nosotros estamos muy contentos de haber empezado con inversores que eran pequeños inversores, business angels, que les dijimos, empezad con nosotros, poner el dinero con nosotros y os lo vamos a multiplicar. Y hemos podido hacerlo. Es verdad que es difícil todavía porque hay impedimentos, de hecho legales, son para que entre dinero de fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? No están incentivados en nuestro país. Entonces, acabamos gestionando no solo dinero privado, sino también público, porque el sector público sí que apuesta por el venture capital en Europa y en España en particular. Entonces, eso es diferente, o sea, el pool de inversores al que tenemos que servir es diferente en Estados Unidos que aquí. En los próximos años, ¿qué áreas dentro de la biotecnología y la salud te parecen más prometedoras desde el punto de vista de la inversión? Pues mira, todas, o sea, todavía tenemos que
que poder desarrollar muchos medicamentos, pequeños, grandes y biológicos, celulares. Hay un montón desgraciadamente, todavía de enfermedades que no tenemos bien resueltas y eso crea oportunidades para desarrollo. Entonces, mm, yo no soy muy aficionada a defender tecnologías, soy más aficionada a defender necesidades médicas que no están cubiertas y que el pipeline actual todavía deja muchas posibilidades para desarrollarlas. Eso en cuanto a desarrollo de tecnologías, también todo lo que es la personalización, ¿no?, de los tratamientos, ¿no? Eso por supuesto, pero más allá de lo que es desarrollo en biotecnología para salud humana, también para salud veterinaria y también para todo lo que es la transición ecológica, ¿no? Hay tecnologías que se pueden explotar para mejorar cómo producimos nuestra energía, cómo cambiamos el sistema un poco a nivel de, pues eso, del baseline, ¿no?, de la energía que necesitamos para hacer todo lo demás. Entonces yo creo que en alimentación también hay un montón de áreas por explorar que espero que en estos próximos años las exploremos, ¿no? Porque podemos desarrollar soluciones buenas para un montón de problemas que todavía tenemos como humanidad. El auge de la inteligencia artificial, la biología sintética o la medicina personalizada está transformando el sector. ¿Cómo está afectando esto o influyendo en la estrategia de inversión de Inverredi? Pues siempre tenemos que tener el ojo en la última ola y lo tenemos y de hecho estamos en ello. Vamos a hacer inversiones en lo que es la utilización de la inteligencia artificial para desarrollar fármacos, para acelerar esto y esto lo vamos a hacer en los próximos meses. Todavía no es público, pero vamos a estar en este tema y para mí es un poco, siempre empiezo por la oportunidad. Hay una oportunidad y hay una solución para esa oportunidad, o la posible solución está suficientemente desarrollada como para darle un empuje importante y hacerlo un producto en el mercado. Y la inteligencia artificial en este sentido, pues, pues ya está ahí. Y entonces es cuestión de escoger las buenas compañías, ¿no? Que eso es el trabajo y el reto para profesionales como yo. Sí, normalmente los cambios en paradigmas o en aplicaciones están supeditados a un nuevo descubrimiento de una tecnología. Entonces, inteligencia artificial tiene ese potencial, ¿no? Una nueva tecnología, igual que, no sé, cuando aparecen los rayos X, aparece la solución a preguntas que se habían hecho en el pasado. Pues es verdad, sí. También te digo que la inteligencia artificial obviamente nos va a ayudar a todos a hacer las cosas más rápido y mejor. Y yo creo que eso es una herramienta que, por ejemplo, nosotros ya hemos empezado a aplicar en lo que es el análisis, ¿no? El análisis hace 30 años de una oportunidad llevaba mucho tiempo porque tenías que buscar por internet. La verdad es que ya utilizamos internet, pero tenías que espabilarte y ahora la inteligencia artificial busca, analiza y te envía una primera opinión. Esto es radicalmente diferente en lo que significa que nosotros todavía tenemos el trabajo de hacer las buenas preguntas, pero podemos responderlas mucho más rápido y mucho más profundamente. O sea, que cambia también cómo trabajamos nosotros. ¿Qué consejos darías o qué consejo darías a las científicas o jóvenes profesionales que quieren abrirse camino en el ámbito de la investigación tecnológica o capital riesgo? Pues que no le tengan miedo, ¿no? Un poco. Me cuesta un poco dar consejos porque cada persona es diferente. Yo creo que cada uno tiene, al menos en mi vida personal y en mi vida profesional, lo que he hecho es seguir mis intereses y pasiones, ¿no? Y no tener miedo a descubrir y no tener miedo a cambiar. En mi carrera profesional he cambiado bastantes veces. Eso tiene un coste. O sea, porque cambiar significa de alguna manera tirar atrás, volver a aprender.
pero también tiene un rendimiento muy alto, ¿no? Yo me tomo el trabajo como una aventura realmente, como un lugar donde poder desarrollar ideas y implementarlas, probarlas, y cuando funcionan es muy rewarding, ¿no? Te complace mucho. Entonces, qué, o sea, yo creo que las científicas ahora pueden mirar currículums, ¿no? De otras científicas o de otras profesionales y ver lo que han hecho para llegar donde están. Y poder intentar replicar ese camino de alguna manera, pero, y tomarlo como modelo, pero hay muchos caminos para llegar aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, hay muchos profesionales que lo que han hecho es desarrollarse justamente mucho técnicamente, tener su PhD, su postdoc y saber llegar al fondo de lo que significa pues hacer una research, ¿no? Investigación. Yo eso no lo he necesitado para llegar a donde estoy, pero es otro camino para llegar, ¿no? No hay solo uno, ¿no? Entonces, yo más que nada diría no tener miedo, explorar y no conformarse con un trabajo donde uno no puede aprender ni puede aportar, ¿no? Sobre todo esto, no. Es un concepto muy anglosajón, ¿no? El de creerse que uno puede hacer cosas, que no tienes que quedarte con la primera opción y que debes Sí, de arriesgarte. pues quizás eso es una de las diferencias culturales que decías y que no puedo apreciar, ¿no? Porque yo creo que sí que es anglosajón, pero la verdad es que en los emprendedores, sean anglosajones o no lo sean, eso lo tienen, ¿sabes? Las emprendedoras y los emprendedores eso lo tienen. Pues hasta aquí mis preguntas, Sara. ¿Hay algo Ah, más que te gustaría compartir para finalizar nuestra no, yo os quiero conversación? dar muchas gracias por invitarme. Deseo de verdad que sea útil, ¿no? Por el trabajo que estáis haciendo con las entrevistas y deseo que sea de utilidad a quien escuche. Y nada, muchas gracias.